lecturas que fueron leídas es que cuando nosotros dejamos que Dios tenga la última palabra, cuando nosotros añadimos Dios a la ecuación de nuestra vida, las cosas adquieren un significado y una plenitud diversa. Se llenan de luz, se llenan de horizonte distinto, aparece la plenitud. Y uno comienza a ver las cosas en totalidad. La primera lectura que fue proclamada se nos presentaba la nada. Donde no había nada, se añade Dios, y dijo Dios que sea la tierra, y dijo Dios que sean los animales terrestres, y dijo Dios, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, a la nada le añadimos ese nuevo sumando que se llama Dios, y aparece esta aventura que es todo lo que nos rodea. Porque nosotros proclamamos que la última palabra de la historia no la tuvo la nada, la última palabra la tuvo Dios. Pero ahí no quedó. Ese peregrinaje de totalidad y de plenitud nos dice la segunda lectura de Abraham, de aquel que fue el padre de los creyentes, de aquel que nos enseñó a peregrinar en totalidad. Él se encontraba con una situación límite. Dios le había pedido sacrificar a su hijo sobre el monte. Y se encontraba con esa situación terrible. Su hijo, el horizonte de su hijo era la muerte. Porque la vida aparece sin sentido y como fracaso y como muerte cuando nosotros no tenemos esa visión de totalidad, cuando nosotros no dejamos que Dios tenga la última palabra. Y cuando él iba a sacrificar a su hijo sobre el monte, nos dice el texto sagrado que allí Dios le dijo, no le hagas nada a tu hijo, ahora sé que temes a Dios. Es decir, él dejó que fuese Dios el que tuviese la última palabra. Y la última palabra en la vida de su hijo, la última palabra no iba a ser la de la muerte, la de la violencia, la del final. La última palabra la iba a tener Dios. Y recobró a su hijo en vida. Y recobró donde solo era horizonte de derrota, cuando se veían las cosas con ese sentido de parcialidad. Cuando nosotros añadimos Dios, las cosas se ven en totalidad. Y donde solo había muerte, surge vida. Y donde solo había sinsentido, porque sacrificar a su hijo sobre el monte, cualquiera de los que son aquí padres y mamás, sabrían lo que significa el sinsentido de la muerte de un hijo. Cuando tú no le añades Dios, es sinsentido. Cuando aparece en tu vida esa totalidad, esa plenitud que se llama Dios, la muerte se cambia en vida, la nada se cambia en aventura. Pero ahí no sigue, no se detiene, porque esta especie de peregrinaje de totalidad, de entender las cosas desde Dios y no desde los hombres, se encuentra con el pueblo de Israel, que se encontraba en esclavitud. Allí se encontraba con el faraón, con unos ejércitos que habían hecho de aquel pueblo esclavo. De nuevo, era una visión de parcialidad. Era solo esclavitud. Era solo sufrimiento. Era solo dolor. Lo que aparecía en el pueblo de Israel. Esa era la visión sin Dios. Pero en un momento ellos dejaron que Dios tuviese la última palabra.
y Dios los llamó a libertad. Los liberó de las cadenas de Egipto y pudieron pasar el Mar Rojo y llegar a la libertad, y vieron en la orilla cómo Dios, con mano fuerte, con brazo poderoso, había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y allí vieron a todos aquellos muertos, porque Dios los había liberado, porque era Dios y no Faraón. No eran las cadenas de Egipto las que iban a tener la última palabra. La última palabra la iba a tener Dios. Y por lo tanto, lo que era parcial, esclavitud, cuando uno le añade Dios, aparece la totalidad, libertad. Habíamos visto, sin Dios las cosas son nada. Con Dios aparece aventura, existencia, una búsqueda apasionante. Sin Dios, el horizonte de una persona es simplemente muerte. Con Dios aparece vida. La última palabra es vida. Sin Dios aparece esclavitud. Cuando aparece Dios, aparece libertad. Y de alguna manera esa era la esperanza. Porque cuando nosotros vemos las cosas desde Dios, aparece en nuestra vida el horizonte de la esperanza. Y donde parece que el último capítulo es derrota, es muerte y destrucción, es Viernes Santo, donde aparece en el horizonte de la mediocridad, donde no está Dios, solamente uno ve un sepulcro, solamente uno ve injusticia, solamente uno es capaz de ver pecado y destrucción. Esa es la oscuridad en la que vive un mundo que ha querido vivir como si Dios no existiera. Y cuando Dios no existe en el corazón de un ser humano, cuando nosotros queremos quedarnos en el Viernes Santo, donde el hombre tiene la pretensión de cometer una especie de deicidio, de matar a Dios, de sacarlo del horizonte de su vida, porque cada vez que se mata a un ser humano, o cada vez que se violenta la dignidad de una mujer, o cada vez que el amor desaparece de la historia, o que un matrimonio se divorcia, o cada vez que un matrimonio toma la opción de no tener hijos, porque lo ven como una carga y no como un don que dignifica la vida matrimonial, o cada vez que un joven entiende su propia vida en el horizonte de sin Dios, vivir como si Dios no existiera, esa visión de parcialidad, ese es el Viernes Santo. Eso es pretender de sacar a Dios de la historia. Sin embargo, lo que nos está diciendo esta noche, la que nosotros hemos visto, que la última palabra no la va a tener ni la muerte, la última palabra no la va a tener la destrucción, no la va a tener el pecado. Cuando tú le añades Dios, la última palabra la va a tener Dios. Va a ser un sepulcro vacío, no va a ser muerte. Va a ser una visión de totalidad, es decir, va a ser perdón y generosidad. Va a ser sacrificio, fruto del amor. Va a ser una libertad, no la libertad parcial, sino la libertad de la totalidad, en la cual uno descubre que la libertad nos dignifica cuando nosotros nos entregamos a lo noble, a lo justo y al bien. Esa es la visión de totalidad que el ser humano encuentra cuando se encuentra con este resucitado, cuando añade en su vida ese nuevo sumando que se llama Dios. Porque nosotros proclamamos, y eso es lo que decimos en esta noche santa, que cuando Dios se mete en la historia, no hay límites. No existe el límite de la nada, no existe el límite de la esclavitud, no existe el límite del pecado, no existe límite, solo existen retos. Y Dios entró en la historia, asumió el reto y salimos vencedores todos.
Por eso, hoy que nuestros jóvenes están aquí, han sido casi 80 y pico de jóvenes. Ellos han cantado, han comido bastante, se han alegrado, han molestado, etcétera. Han tenido una experiencia única, tal vez única en su vida. Y ellos han escuchado, han visto jóvenes que han sido los líderes como ellos, con los mismos deseos y dificultades, con deseo de amar y de ser amados, con ilusiones de futuro. Ellos han visto que son seres de carne y hueso, han podido celebrar y descubrir la visión de totalidad. No sacar a Dios de su vida para tener una visión parcial, mediocre. Una visión en la cual nosotros vemos las cárceles llenas de nuestro país, o vemos las estadísticas de criminalidad, o vemos una sociedad donde el matrimonio parece que no tiene sentido, donde ser maestro ya no es vocación sino dinero, donde ser médico o abogado, donde incluso el servicio público ya no es lo que yo puedo aportar, sino lo que yo puedo sacar. Porque ya la patria no es ara. Lamentablemente, lo que decía esa tradición nuestra, de nuestro Caribe hispano, que la patria es ara y no pedestal, se ha destruido en nuestra sociedad. Esa es la visión parcial de aquellos que no han conocido a Dios. Cuando tú, y esa es la experiencia que ellos han tenido, cuando ellos se han descubierto que hay una tumba vacía, que esto no es un cuento hermoso o una poesía que alguien se inventó, sino que esto es un encuentro, un acontecimiento, que cuando los apóstoles se acercaron, Jesús se acercó a los apóstoles y les dijo, sígueme. Ellos descubrieron totalidad y pudieron decir, todo lo considero basura con tal de ganar a Jesucristo. Porque el encuentro con Cristo les abrió una totalidad que ellos en su vida no estaban acostumbrados, porque el horizonte mediocre de su vida terminaba en el lago de Genesaret. Cuando Dios se le metió en su vida, cuando arribó a su vida la plenitud de los tiempos, ellos encontraron totalidad. Eso es lo que ha sido esta Pascua juvenil. Eso es lo que debe ser la Pascua de ustedes y yo. Esa fue mi Pascua. Cuando Dios se metió en mi vida y me abrió ese horizonte de totalidad, de ver las cosas distintas. Todo lo considero basura con tal de ganar a Jesucristo. Esa fue la totalidad de los santos, de una Madre Teresa de Calcuta, donde uno ve los signos del resucitado, porque ella era un ser de carne y hueso, una mujer en la cual Dios se metió en su vida y ella descubrió servicio, no lo que ella iba a sacar de los pobres más pobres, sino de lo que ella podía aportar a los pobres más pobres. Ese sentido de totalidad que revoluciona el corazón, que hace sentir pasión, que hace sentir lo que dice el apóstol Pedro cuando los discípulos en un momento de su vida se encontraron con una disyuntiva. Muchos abandonaron a Jesús porque ese sentido, esa totalidad, ese sentido nuevo que nos da Jesús, a veces es exigente, porque de alguna manera rompe nuestros modos, nuestro hombre viejo, nuestros sepulcros blanqueados. Y nos cuenta el Evangelio que el Señor le dijo, también tú me quieres dejar. Así le dijo, también me quieres dejar. Y Pedro le dijo una palabra que le salió del corazón. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios. Ese fue el sentido de totalidad. Él no quería regresar a la esclavitud de Egipto. Él no quería regresar a la nada.
Él quería redescubrir esa plenitud. Es que cuando Dios se te mete en el corazón, hay algo en ti que te apasiona. Tú eres capaz de dejarlo todo para seguirlo. Ese sentido de totalidad. Por eso, nosotros le pedimos a la Santísima Virgen María. Fíjense, ella fue joven, eternamente joven, como leen los jóvenes que están aquí, tenía 15, 16 años. Cuando Dios se le metió en el corazón en Nazaret, así nos cuenta el Evangelio. Dice que Jesús se le apareció, el Jesús del cielo, a través de un ángel. Y le dijo, le llamó a la aventura. Fíjate que ella hace una pregunta curiosa. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Es una pregunta en la cual todos siempre nos lo hacemos. Dios mío, de alguna manera le estaba diciendo María, ¿cómo es posible? Es que yo estoy habituado a las cosas del mundo y tú me estás pidiendo aventura. ¿Cómo será esto? El ángel le había dicho a María que iba a concebir un hijo conservando su virginidad. Eso, con lógica humana, con la lógica parcial de nuestros criterios, nos resulta imposible. Pero María escuchó algo que se le grabó en el corazón. Esa mujer creyente, peregrina de la fe, nos dice el texto de la Escritura que María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así fue que dijo María. Es decir, María dejó que Dios fuese el que tuviese en su vida la última palabra. El sentido de totalidad. Cuando tú añades a tu vida ese nuevo sumando Dios, una virgen concibe, la dificultad se convierte en reto, la muerte se cambia en vida, la derrota en victoria. Cuando uno deja que Dios tenga la última palabra, Jesús, ¿tú vas a dejar que Dios tenga la última palabra en tu vida? ¿Sí o no? Dilo fuerte. Sí. Muy bien. Por eso, tú vas a ser sacerdote porque tú quieres que Dios tenga en ti la última palabra. ¿Sí o no? Sí. Así es. Y yo estoy seguro que muchos de los jóvenes que están aquí van contigo a decir que sí. Y por eso, muchos de los que están aquí van a ser sacerdotes. Levanten la mano, mis jóvenes, que van a ser sacerdotes. Es que están cansaditos en el fondo. Mira, levantaron las manos. Muy bien. Un aplauso para Jesús que levantó la mano. Fíjense, eso hizo María cuando Dios la llamó a la aventura. Porque ¿qué es la fe sino una aventura? Cuando tú dejas que Dios tenga la última palabra, cuando tú dejas que Dios dé un sentido de totalidad a las cosas, no parcial con nuestros criterios de hombre viejo, uno descubre aventura. Y lo que María le dijo al ángel, cuando el ángel le dijo, para Dios nada es imposible, en el fondo lo que le dijo, me lanzo a la aventura. Yo quiero que sea el Señor el pastor que dirija mi vida, porque aunque camine por cañadas oscuras, y tantas veces las cañadas oscuras aparecen en nuestra vida, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Por eso le pedimos a María desde el cielo, a nuestra madre, a esa mujer con ojos de mamá, con una sensibilidad femenina única, que desde el cielo nos ayuda a nosotros a encontrarnos con esa totalidad viviente que es Cristo y a seguirla. Porque el principio del camino, que tiene por final la completa locura por Jesús, es un tierno y confiado amor a María Santísima. Así sea. Amén.